ido avanzando en este proceso. Uno de los primeros conceptos que se tuvo en cuenta a la hora de tomar medidas fue el índice de ocupación de UCI. El índice de ocupación de UCI ha sido uno de los elementos que, digamos, ha sido un elemento a considerar a la hora de tomar decisiones. Después se habló del famoso RTO, de la aceleración de contagio. Posteriormente, hacia el mes de septiembre del año pasado, la Alcaldía Mayor acuñó un nuevo concepto que se llamaba cupo epidemiológico para poder tomar medidas en la reapertura en Bogotá. Y esta nueva resolución, la 777, acuña, un nuevo concepto que es importante y que vamos a analizar a partir de este momento en adelante. Y es el famoso índice de resiliencia. Es a tener en cuenta porque hoy nos encontramos en una realidad diferente a la que nos encontrábamos incluso hace 2 o 3 meses. Si quieres, antes de subir esta resolución, podemos poner la imagen de la vacunación en Colombia. Y nos damos cuenta que la vacunación en Colombia ha avanzado. Hoy observamos que al 3 de junio estábamos llegando casi a 11 millones de vacunas, por lo menos en primera dosis. Aparte de eso, en segunda dosis ya se está llegando a 3.400.000. Estas cifras del 3 de junio, es decir, 2 días antes o desde el pasado jueves. No ha habido cifras más actualizadas. Esto significa que ya el proceso de vacunación ha avanzado. Y este es uno de los elementos para medir el índice de resiliencia. Y es que la vacunación haya avanzado en Colombia. Este es un nuevo concepto que hace que las medidas que se han tomado hacia atrás hoy no sean aplicables. Esa es la razón por la cual, a pesar de que hay una alta ocupación de UCI, tanto las autoridades nacionales como las autoridades distritales van a procurar en los próximos días ir haciendo una reapertura más amplia, sí gradual, pero más amplia y de diferentes sectores. Porque están viendo que la vacunación está cogiendo un buen ritmo, están viendo, por ejemplo, están pronosticando que hacia finales de junio se va a llegar a un índice de vacunación, a un total de vacunación de 17 millones de personas, por lo menos en primeras dosis, y eso pues va a generar un impacto, tal vez no en junio, pero sí en los próximos meses, en reducción de contagios, en reducción de muertes y en menos carga al sistema de salud, es decir, una reducción en el impacto que tienen en el aforo que tienen hoy las unidades de cuidados intensivos en Colombia, que es evidente y que es innegable, pues está bastante ocupado. Pero ese índice de resiliencia no solo acuña ese concepto de vacunación, sino que también acuña otro concepto o tiene otro elemento, que es el de la cero prevalencia. ¿Qué significa eso? Lo de la cero prevalencia. Pues el gobierno en sus normas reconoce que ya hay un número importante de gente que se ha contagiado, es decir, ya hay un porcentaje importante de la población que se ha contagiado y que por consiguiente ha, digamos, adquirido defensas. Y por supuesto, el otro elemento del índice de resiliencia es la capacidad del sistema de salud. El sistema de salud, por lo menos en camas UCI, ha aumentado exponencialmente. Hoy Colombia tiene un número importante, más de 13.000 camas de UCI, lo cual, digamos, le permite estar más preparado para lo que viene. Por supuesto, esto, digamos, que se maneja en un contexto en el cual, pues, hoy estamos viviendo el mayor número de contagios y de muertes en este momento, precisamente con relación a pues, las marchas y todo esto que ha habido. Pero digamos que se tiene previsto, por lo menos hacia futuro, que va a empezar a reducirse, por lo menos en la primera semana de julio, ostensiblemente los datos de contagios, muertes y ocupación de UCI. En ese sentido, tanto las autoridades distritales como nacionales están proyectando, como lo dije hace unos minutos, al tema de la reapertura, y aquí podemos volver, Miguel, a las diapositivas, la resolución 777, que concretamente genera unas medidas diferentes. ¿Qué medidas contempla esta resolución? Lo primero que contempla, o lo primero que quiero expresar, es que hace una derogatoria parcial de las resoluciones 666 y la 1120. Hace unas derogatorias. ¿Qué significa esto? Que a partir de esta semana se aplica es la resolución 777 y no la 666 y no la 1120.
por lo menos vamos a durar un tiempo en el cual se van a complementar, porque digamos la resolución 777 ha modificado parcialmente la 1120 y la 666. En consecuencia, en lo que haya modificado, pues eso queda pues derogado de las normas anteriores. Bien, y para el caso concreto de terrenos en la iglesia, digamos que para el caso nuestro contempla unas medidas más favorables de las que teníamos anteriormente. Yo quisiera pedirle que siga la siguiente diapositiva donde nos habla del ciclo 1. Aquí estaré haciendo alusión a un artículo de la resolución 777, que es el artículo 4. En el artículo 4 de la 777 establece lo siguiente. Permítame, lo voy a leer textualmente. La diapositiva no está completa, regálenme un momento. La resolución del artículo 4, en el 4.1, dice lo siguiente. Es el nuevo ciclo. Es la nueva etapa en la cual entramos y que nos afecta como iglesia. O nos incide mejor como iglesia. Y dice lo siguiente. Este ciclo 1 inicia desde el momento en que entra en vigencia la presente resolución. Es decir, que hoy ya entró en vigencia esta resolución y se extiende hasta cuando el distrito o municipio, en este caso el distrito capital, alcance una cobertura de vacunación del 69%. Hoy la cobertura de vacunación de Bogotá más o menos está entre el 20 y el 25%. Es decir, nos vamos a encontrar en esta etapa durante bastante tiempo. Y lo concerniente a la iglesia, me voy a detener básicamente en lo de la iglesia, es, digamos, el párrafo 3 del artículo 4.1. Dice, las actividades que ya vienen funcionando. No, quédate ahí en la resolución, pues. Las actividades que ya vienen funcionando podrán continuar con el desarrollo de sus actividades siempre y cuando se respete un distanciamiento de mínimo 1 metro de distancia indicado en el anexo técnico de esta resolución. Vuelvo y leo esa parte, el párrafo 3. Las actividades que ya vienen funcionando, como es el caso nuestro, nosotros tenemos resolución y ya venimos funcionando, podrán continuar con el desarrollo de sus actividades siempre y cuando se respete un distanciamiento físico de mínimo 1 metro de distancia. Esto está anexado o está, digamos, más explicado o complementado en un anexo técnico. Todos estos documentos se los haré llegar inmediatamente termine esta exposición y se encuentra básicamente en el anexo técnico que ha modificado en beneficio de la iglesia. Significa que a partir de este mismo momento, si ustedes quieren ya a partir del próximo domingo, o de mañana mejor, pueden aumentar su aforo. Es decir, ya no vamos a manejar el distanciamiento de 2 metros hacia adelante y hacia atrás en zigzag, sino que ahora vamos a manejar un distanciamiento de 1 metro en zigzag. Esto pues básicamente puede aumentar el aforo considerablemente. Es decir, ya la distancia entre las sillas no va a ser de 2 metros, sino va a ser de 1 metro. Ahora, cuando uno analiza el anexo técnico de esta resolución, básicamente los artículos 2.7, 2.15 y los elementos posteriores, dará cuenta que continúan elementos como debemos seguir haciendo el tema de comunicaciones, debemos seguir manejando el tema de residuos, cómo manejamos bien los residuos, debemos seguir manejando el tema de limpieza y desinfección, debemos seguir manejando el tema de ventilación, uso de tapabocas, distanciamiento e higiene. Es decir, las demás medidas continúan, ¿sí? ¿Qué es lo que no continúa? Básicamente el tema de los 2 metros de distanciamiento. Ahora podemos pasar a 1 metro de distanciamiento. Básicamente esa es una diferencia. Por supuesto, es una diferencia importante porque va a ampliar considerablemente nuestros aforos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Hay un tema, no quiero, digamos, profundizarlo,
porque quiero esperar un poco a que evolucione, cómo va a evolucionar el tema, pero incluso en el, permítame un momento, bueno, la resolución 777 establece, si no estoy mal, es en el anexo técnico, ya lo reviso, ahorita si me dan espacio lo reviso para explicarles qué artículos exactamente, incluso está previendo el tema familiar, ¿sí? Es decir, podría darse, aunque no lo quiero expresar hoy mismo, quiero dejar que evolucione los días, podría darse que en el transcurso de estas semanas podamos pasar a lo que ha luchado mucho el senador John Milton, que son las burbujas familiares, porque habla concretamente acerca de que este distanciamiento de metro no aplicaría a la familia con base en el decreto 374 de 2020, que en su artículo 3.8 define cuál es el núcleo familiar, y podría aplicarse que para ello no se tome el tema del distanciamiento, pero vuelvo y aclaro, yo prefiero esperar un poco a que vaya avanzando, pero lo que sí podemos hacer incluso desde mañana es reducir la distancia de 2 metros a 1 metro. Finalizo con algo. En estos días salió un decreto distrital que prohíbe eventos masivos con aglomeración. Entonces algunos tenían dudas, ¿se puede hacer o no se puede hacer culto? Concretamente el decreto 190, en el artículo 3, que dice que hasta el 7 de junio no se pueden hacer celebraciones, digamos, públicas y privadas que impliquen aglomeración de personas. Es de aclarar que todos los decretos, incluso desde el de la apertura, tienen ese concepto de que se prohíben actividades masivas que impliquen aglomeración. El decreto es muy claro en decir que implique aglomeración. Quiero decirles que consistentemente sabemos que incluso desde que existe la resolución 1120, las actividades de culto no implican aglomeración porque hay distanciamiento. Incluso es nuevamente explicado por la resolución 777, que en su anexo técnico, en el punto 2.7, define qué es aglomeración. Y la define, la podemos buscar en el 2.7, Miguel, ayúdame porfa. Ahí eso. Aglomeración. Se entiende, no la agrandes tanto que es que no la puedo leer. Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas, la puedes expresar, en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar un distanciamiento físico de 1 metro entre persona y persona. También se considera que existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento. Es decir, que el culto no es una actividad que implique aglomeración, porque en el culto se está guardando el distanciamiento físico de 1 metro. Eso sería básicamente lo que tendría que hacer, decir una buena noticia. A partir de mañana podemos manejar mayores aforos, solo mantener una distancia de 1 metro adelante y atrás en zigzag. Eso sería básicamente, concejal. Gracias. Doctor David, muchas gracias. Justo que el senador John Milton Rodríguez ha estado aquí en la reunión y me ha pedido precisar algunos temas de este logro, de este avance, logro y avance que se ha venido, como les decía ahorita, solicitando desde el año pasado, pero que con la resolución 1120 y con las medidas nuevas que se han tomado, pues hoy nos permiten este avance, y por supuesto que pasamos a resolver algunas dudas e inquietudes. Senador John Milton Rodríguez, muchas gracias por estar aquí presente.